Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Buenas tardes con todos, nosotros somos de Lola de quinto secundaria y vamos a ver sobre el significado del bicentenario de la independencia del Perú y los hechos más importantes que han sucedido a lo largo de estos 200 años. Como bien se sabe, estamos muy cerca de celebrar los 200 años de la independencia de nuestro país. Es por eso que debemos hacer alusión al momento de la proclamación que nos liberó como país y puso fin al sometimiento de la corona española. Es necesario evocar a las manifestaciones de rebeliones, tales como las de Túpac Amaru II o como las de nuestros libertadores, don José de San Martín y don Simón Bolívar, como aquellos encuentros bélicos de Junín y Ayacucho, los cuales fueron pasos esenciales y necesarios para garantizar nuestra independencia y traer abajo la presencia colonial. Aquellas luchas que llevaron al país a escuchar las frases célebres del general don José de San Martín, las cuales fueron repetidas y resonadas en las calles y en las plazas más cercanas a la ciudad de Lima. Es por eso que el Bicentenario nos fija como una época de cambio, de mostrar una nueva actitud, significa reflexionar sobre la problemática que acontece el Perú e iniciar una transformación. Y que estos pocos días que nos quedan de preparación para celebrar los 200 años del Bicentenario de la Independencia del Perú sirva para recordar a aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por el Perú, y que ese ejemplo nos dé fortaleza para seguir luchando por un Perú mejor, en donde la democracia, el respeto y la justicia sea lo primordial. A continuación, mis compañeros dirán lo más importante que ha sucedido a lo largo de estos 200 años. Hola con todos, yo soy Jonathan Hincha de quinto de secundaria y me ha tocado hablar de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Fue un conflicto armado que se dio entre Chile y los aliados Perú y Bolivia en los años 1879 y 1884. Se dio en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama, en los valles y las cercanías peruanas. Causa. En febrero del año 1878, Bolivia incrementó un nuevo impuesto a Chile, una compañía chilena llamada Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, con lo cual estaba violando el tratado que tenían de límites que se firmó en el año 1864. Tras ello Chile protestó, pero el presidente de esa no le hizo caso. Siguió con la protesta, pero lo que hizo el presidente fue embargar la empresa y rematar los bienes. Ante ello, Chile ocupó Antofagasta y Bolivia le declara la guerra el 1 de marzo. Perú, al no querer permanecerse neutral, Chile también le declara la guerra a Perú el 4 de abril de 1879. Desarrollo. Las zonas disputadas, así como las zonas aledañas, se ubicaban en el desierto de Atacama y que en aquel tiempo tenían acceso expedito solo por el mar. Chile logró la supremacía naval y esto le ayudó a ocupar la zona costera del desierto. Fines del año 1879, Chile ocupa Tarapacá. A inicios del año siguiente, Chile ocupa Tacna y Arica y con esto Bolivia se retira militarmente de la guerra. A inicio del año 1881, Chile, al vencer a Perú en las batallas de Miraflores, San Juan y Chorrillos, ocupa Lima. Esta guerra siguió durante 2 años más, hasta que se dio el Tratado de Ancón en 1883, con la que Perú cedería Tarapacá y se le retuviera Tacna y Arica. Héroes. Ya. Entre los tantos héroes que tuvimos en aquella guerra están Melitón Carvajal, Andrés Avelino Cáceres, Augusto Bolognesi, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, León Prado, Miguel Iglesias, Miguel Grau, entre más. Conclusión. En el año 1884, Chile y Bolivia firman la paz mediante un tratado. Y en el año 1929
se firma el Tratado de Lima, con la cual Tacna regresa al Perú, Tarapacá también, y Arica se queda en Chile. Gracias. Buenos días, profesores. Voy a hablar sobre el tema de los opciones de la guía. Bueno, el opciones de la guía es un tema muy extenso en sí, pero voy a tratar de resumir en lo más importante que ha pasado. Primero, empecemos por la línea del tiempo. En la línea del tiempo, ¿en qué parte se ubicaba el oncenio? Bueno, el oncenio se ubica entre la República Aristocrática y el tercer militarismo, como ustedes pueden ver en la pantalla. Recordemos que en la República Aristocrática gobernaban 40 familias, llamada la oligarquía. Los excluidos eran los obreros e indios. En el oncenio crece esta idea del capitalismo, el populismo y la dictadura. Y bueno, después sigue el tercer militarismo. Basándonos en el oncenio, ¿qué es el oncenio? Es una dictadura civil cuyo objetivo fue modernizar el Perú con un capitalismo. Bueno, ¿en qué contexto está? Es cuando Estados Unidos es como se convierte en la primera potencia del mundo y se crea la Unión Soviética. Pero antes de eso, recordemos que los oligarcas gobernaban el Perú, ya que de ahí salían todos los presidentes. Como pueden observar acá, el oncenio ha tenido tres características que pueden leerlo ahí y en sí son muy interesantes. Siguiendo con la crisis del oncenio, ¿cuáles fueron las causas? Las causas fueron externas e internas en sí. Bueno, en la externa recordemos que hubo un Viernes Negro, conocido como el Viernes Negro, que fue el crack de 1929. ¿Qué causó esto? Causó que los bancos quiebren y que las industrias quiebran. Y eso causó influenció en el país, en lo económico y en lo social. En lo económico, pues, los préstamos cesaron y las producciones decayeron de por sí. En lo social, ¿qué hubo? Hubo demasiado desempleo y altas estadísticas de protestas en todo el Perú. Y bueno, a causa de esto, los oligarcas deciden volver al poder, ya que les había quitado el poder. Y bueno, recordemos que la oligarquía quiere volver al poder, pero necesita de un militar, porque es un golpe de Estado en sí. Bueno, porque mayormente los militares dirigen esto, ¿no? Bueno, recordemos que Luis Miguel Sánchez Cerro fue el que dirigió este golpe de Estado con apoyo de toda la oligarquía, ya sea los oligarcas, los burgueses y los tribunales. Gracias y... Buenos días, profesor. El día de hoy, recordando las fiestas patrias, yo le voy a hablar sobre el gobierno de Manuel Odría. Su nacimiento y familia. Sus padres fueron Arturo Odría Álvarez y Zoila Moretti Pechú. Su abuelo paterno fue el coronel Manuel Odría de la Canal, uno de los vencedores del combate del 2 de mayo del Callao, donde fue herido quedando inválido del brazo derecho. Su bisabuelo paterno fue Sebastián Ignacio Odría y Atristain, de origen vasco, el primer Odría que llegó al Perú en tiempos de la colonia, quien luchó bajo la bandera realista durante la Guerra de la Independencia y luego se estableció definitivamente en Tarma, donde se casó con la dama tarmeña María Dolores de la Canal. Su abuelo materno fue el italiano Antonio Moretti, casado con Dolores Pechú Arrieta, hija de Pedro Pechú Lebrun, próspero comerciante francés natural de Bayona, y de Lorenza Arrieta, perteneciente a una de las familias más poderosas de la región central del Perú, también de origen vasco y con importantes vínculos desde la época del virreinato peruano. Manuel Odría Moretti nació en una de las casonas de la familia Arrieta. Su familia máximo benefactor fue su tío abuelo materno, el doctor Manuel Pechú Arrieta. Sus años escolares. Estudió en la primaria en el Colegio de los Padres Dominicos San Francisco de Sales y en 1909 pasó a cursar la secundaria en el Ilustre Colegio Nacional de San Ramón, ambos en su natal Tarma. Su formación militar.
En 1914 se trasladó a Lima con su familia y se preparó para ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Ello se dio el 28 de abril de 1915 y eligiendo el arma de infantería durante los 4 años de estudios como cadete. Obtuvo notas sobresalientes en el tercer año, una mención honrosa por haber obtenido la más alta nota. Asimismo, fue el único cadete elegido para representar a los institutos armados, formando parte de una delegación de jóvenes universitarios que viajó a Bolivia en 1917. Su gobierno. Odría juró como presidente constitucional el 28 de julio de 1950 ante un parlamento igualmente elegido. Mantuvo vigente la Ley de Seguridad Interior. Su gobierno gozó de estabilidad económica y continuó la obra trazada en la etapa de la Junta Militar. Siguiendo su lema, hechos y no palabras, Odría desarrolló un vasto plan de obras públicas, principalmente enderezando la constitución de las grandes unidades escolares, tanto en Lima como en las principales ciudades del país, así como vías de comunicación, hospitales, ministerios, hoteles, etc. Muchas de sus obras fueron destinadas a su ciudad natal, Tarma. Hay que señalar que el gobierno de Odría se vio favorecido por una coyuntura económicamente favorable por el aumento de las exportaciones debido a la guerra de Corea. Los precios de los productos de exportación, algodón, azúcar, metales, lana, repuntaron en el mercado mundial. Ello motivó a los ingresos fiscales aumentaran notablemente, dinero que el gobierno utilizó en su programa de obras públicas, que aparte de su utilidad intrínseca, dio empleo a decenas de miles de trabajadores. Pero al mismo tiempo, los derechos civiles fueron severamente restringidos y la corrupción fue rampante a lo largo de todo su régimen. La represión política estuvo encarnada en la figura del director y luego ministro de gobierno, Alejandro Esparza Sañartú, tenebroso personaje que actuaba bajo un halo de misterio. El gobierno tuvo también que afrontar el problema de asilo de Haya de la Torre en la embajada colombiana, asunto que lo desprestigió a nivel internacional, ya en el tramo final de su periodo. El aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, la iniciación de una inquietante crisis económica fiscal y la acentuación de la dictadura produjeron malestar en las masas, clamándose por un gobierno que renovará las viejas estructuras de la nación. Surgieron nuevos partidos políticos como la Democracia Cristiana, el Social Progresismo y posteriormente Acción Popular, acaudillado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Algunas de sus obras importantes fueron que se prosiguió la política económica y fiscal implantada durante la fase de la Junta Militar, lo que permitió una situación relativamente favorable en dicho aspecto. La moneda se estabilizó. Se continuó el proceso de industrialización. Para beneficio de la gran industria se formularon proyectos de electrificación. Se realizaron importantes obras de irrigación. Mediante el Código de Minería promulgado en 1950, se alentó la inversión minera. Se realizó un importante plan de construcción vial. Se dedicó a la educación, el porcentaje presupuestal más alto del siglo. El Ministerio de Educación fue dotado de un moderno edificio situado frente al Parque Universitario y se trabajó por la mejora de los servicios de salud pública. Se construyó el Hospital Central de Seguro Social del Empleado y se prosiguió con la política de construcción de viviendas populares, etc. Yo soy Jeremy Muñoz Mejía del quinto de secundaria y gracias por su atención. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les hablaré sobre Perú en los años 80, también llamada la década perdida. Nuestro país en los años 80 fue gobernado por dos presidentes, Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez. Su gobierno de Belaúnde duró desde 1980 hasta 1985 y la presidencia de Alan García duró de 1985 hasta 1990. ¿Qué pasa en esta década? Luego de 2 años de gobierno militarista, llegamos al gobierno democrático. Fue un gran cambio para nuestro país y de lo cual seguimos teniendo hasta ahora. También pasa que se forman dos grupos terroristas que causan mucho daño a nuestro país. También hubo un desastre natural y se devalúa la moneda. En el gobierno de Belaúnde, en la parte económica tenemos el incremento de la crisis económica y la depreciación monetaria. En la parte de la sociedad existen las protestas y huelgas, y también se violan los derechos humanos. En la parte de la política es el retorno a la democracia, acción sucesiva de Sendero Luminoso y el MRTA. También existe el conflicto con el Ecuador.
En la parte de las obras existe el plan de vivienda, una de ellas las Torres de Limatambo. También existe la devolución de los medios de comunicación a sus antiguos propietarios y la represa de Gallito Ciego. Un dato sobre el gobierno de Belaúnde es que apoya a Argentina en las guerras de las Malvinas contra Inglaterra en 1981. Aquí podemos ver dos imágenes donde claramente se ve a nuestro país afectado por el desastre natural del Niño y el terrorismo. Aquí vemos una noticia que se publicó en el mismo año donde nos gobernaba Belaúnde, que dice terrorismo, nueva forma de agresión. El terrorismo fue algo que afectó increíblemente a nuestro país. Hubieron pérdidas humanas, pérdida de viviendas y la crisis económica también se dio gracias a ello. La gente no podía estar tranquila o poder transitando tranquila porque existía el miedo a estas bandas que eran el Sendero Luminoso y el MRTA. Las personas que desaparecieron en esos años siguen siendo buscadas hasta ahora por sus familiares con la esperanza de reencontrarse con ellos. En el gobierno de Alan García, en la parte económica tenemos el control de precios y subsidios, proyecto de estatización a la banca, hiperinflación y depreciación monetaria, reajustes económicos llamados los paquetazos. En la parte de la sociedad tenemos el aumento a la pobreza, también se violan los derechos humanos. En la política existe agudización del terrorismo y el narcotráfico, corrupción generalizada, y a nivel nacional, a nivel internacional, el Perú fue declarado un país inelegible por el FMI. Las obras es el Ministerio de Defensa, unificación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, Hospital Neoplástica y la planta nuclear de Guarangal. Un dato del gobierno de Alan García es que fue su primer gobierno y tenía como objetivo el fortalecimiento del Estado en base a una política populista. Bueno, aquí podemos ver dos imágenes de cómo la gente hacía sus largas colas para poder abastecerse de alimentos de primera necesidad. Era muy caro en esa época los víveres, lo que se necesitaba. Aquí dicen, dictan el toque de queda y emergencia en Lima. Así como nosotros el año pasado tuvimos nuestro toque de queda por culpa de la pandemia, ellos tenían también su toque de queda, pero por culpa del terrorismo. La gente tenía que andar con sus banderas o polos blancos o algo blanco que simbolice la paz, porque existían los militares que se encontraban afuera por todo lugares, entonces si tú salías fuera de la hora, te podían confundir y tenían el derecho a dispararte, o en todo caso, si estabas limpio, si no pertenecías a ninguno de esos dos bandos del terrorismo, te metían tenías que hacer el militar voluntariado. Y así fue todo este año, esa década. Hubieron muchas muertes, muchas pérdidas de viviendas y así. Esperemos que esas épocas nunca más vuelvan y nosotros sigamos estemos yendo tranquilos. Muchas gracias y feliz bicentenario Perú y nada. Espero que les haya gustado.